¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Adriana Salvatierra termina admitiendo que gestionó la salida de Evo Morales del país y asegura que no había condiciones para asumir la presidencia. También manifestó que ella no renunció por cobarde, sino que la amedrentaron, la presionaron y la coaccionaron, según las palabras de Adriana Salvatierra. La ex senadora del Movimiento al Socialismo sostiene que el vacío de poder debió subsanarse en la Asamblea Legislativa y no en una reunión a puertas cerradas. Considera irracional creer que en los diálogos de pacificación se ofreciera el poder a su partido. Escuchemos las palabras de Adriana Salvatierra y luego continuamos. Me encuentro bien, la verdad que ha sido un tiempo que he dedicado a mis estudios. ¿Una maestría? Sí, estoy haciendo una maestría en Derechos Humanos y Democratización. Y ha sido un tiempo también muy lleno de turbulencias, desde el ámbito incluso familiar. A nuestra familia también llegó la crisis sanitaria, se llevó la vida del hermano de mi papá. Luego de eso él estuvo con complicaciones de salud. Y estuvimos en esos ajetreos también como lo vivimos en todo el país. Y también evaluando los resultados que no le favorecieron. Sí, hicimos una evaluación. Bueno, ¿qué concluyeron? Lo primero es que creo que un primer defecto que tiene nuestro partido en Santa Cruz como proyección política es que la definición de las candidaturas se toman, por lo menos en el caso de la mía, se tomó 4 días antes. Si yo hubiera sabido que iba a ser candidata a la alcaldía, por lo menos pues 1 o 2 años antes empieza a llegar a los barrios, a tomar conocimiento de las demandas. ¿Y por qué aceptó 4 días antes? Porque yo tengo una responsabilidad militante con mi partido. Porque mi partido tenía que presentar una candidatura y en ese momento hicieron la evaluación y dijeron que el perfil mejor preparado para asumir ese proceso electoral era yo. Yo la verdad que no me corro de las tareas que me asigna el partido y la asumí con responsabilidad, con entrega absoluta, porque creo que uno no puede entregarse a medias a los objetivos que trazan a nivel orgánico, político, y a nada en la vida en realidad, y asumí el desafío. Creo que esa es una primera reflexión. La segunda reflexión es que es una campaña muy agotadora por la especificidad. O sea, en lo nacional uno puede hablar, y además yo siempre me sentía mucho más cómoda en ese ámbito de lo estratégico político, ¿no? O sea, para Santa Cruz yo sabía que estaba desarrollándose con más casi 500 millones de dólares de inversión en Mutún, que estaba desarrollándose el hub de Virubiru, la conexión vertebral del departamento. Entonces uno empieza a ver el país en lo macro. Y yo no tenía ese lenguaje directo de entender que la cancha del barrio, bueno, voy a poner mi ejemplo de mi barrio, la cancha del barrio Virgen de Luján le falta luminaria y eso genera una sensación de inseguridad de las personas. Y esos elementos cotidianos son otro lenguaje político al que yo no estaba acostumbrada. Pero bueno, igual es una lección importante, creo que más allá de aquello deja marcadas este tipo de elecciones para enfrentar los próximos procesos electorales como estructura política y a nivel individual. Si usted hubiera sido elegida alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, ¿no hubiera pensado nunca en una reelección indefinida y arrogar un derecho humano? Mire, yo no... A ver, creo que eso va en razón de lo que hace tanto vienen anunciando, que es el pronunciamiento de la CIDH. Y si me preguntan hoy, porque muchos además dicen que los conflictos de octubre tienen su origen en el referéndum del 21 de febrero, en el fallo del Tribunal Constitucional, yo hoy con la distancia del tiempo, sí lo que creo es que la gente hoy piensa que parte de la lógica democrática es no ampliar más el mandato de lo constitucionalmente establecido. O aquí en Bolivia es así, por ahí en otros países no es así.
O sea, cuando uno ve la situación de Angela Merkel, que lleva más de 15 años en el poder, también, o cuando ve la situación de Rusia, uno dice, bueno, en Rusia además el referéndum arrasó con más del 70%. Entonces uno dice, bueno, las realidades y los contextos son distintos, y en Bolivia la construcción de los pilares de la democracia y de los principios que la democracia, que considera la gente que son democráticos, implican que sean 2 periodos y punto. Y bueno, uno hoy con la distancia del tiempo dice, es lo correcto, es lo que cree la gente y es lo que debemos respetar. Adriana, usted mencionó el sistema alemán, allá un sistema parlamentarista, otro tipo de elección, es primer ministro, no es presidenta Angela Merkel, en fin, hay otro sistema político. Y usted hablaba de procesos, hablaba de casos, hablaba de... Y justamente el nombre de Adriana Salvatierra comenzó a surgir el 16 de septiembre, perdón, el 16 de junio, cuando la Iglesia Católica emitió un informe de los hechos ocurridos entre octubre y noviembre del año pasado, en la que se menciona que Adriana Salvatierra estuvo en prácticamente todas las reuniones en las que hubo acuerdos para la sucesión presidencial. Que Adriana Salvatierra rechazó la presidencia del país por razones estratégicas, para generar una especie de vacío de poder. ¿Qué es lo que ocurrió, según su opinión, durante estos hechos? Adriana Salvatierra renunció públicamente a la presidencia del Senado, se vio en los medios de comunicación, y ¿cuál es su versión sobre estos hechos, Adriana? Yo, miren, si me permiten, y por supuesto siempre lo manifiesto con mucho respeto, cuando vi la nota, la tapa del diario El Deber, donde decía que el MAS había rechazado la presidencia, primero así, en titular grande, ¿no? Y la letra pequeña, se le ofrecieron a Salvatierra y Rivero, yo dije, ¿alguien puede creer en el país que al MAS le ofrecieron la presidencia? ¿A alguien le parece racional que al movimiento al socialismo le ofrecieron la presidencia? Y le explico por qué. Porque ya además, como recién hice la declaración, me documenté, tengo aquí una carpeta tremenda de documentos. Yo que siempre soy obsesionada por los papeles. Miren, el señor Luis Fernando Camacho, como ustedes saben, convocó a paro cívico, luego de los acontecimientos trágicos de Montero, donde dos compatriotas pierden la vida, definió culpar mediáticamente al movimiento del socialismo, sin una investigación previa. Después de eso, recordarán ustedes que empezaron a pedirnos la renuncia a todos, especialmente los de la línea de sucesión constitucional. Y aquí tengo la nota de prensa. Luis Fernando Camacho exige primero la renuncia de Evo Morales, esta es una nota del diario El Correo, y luego propuso a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Es más, cerca del 10 de noviembre llegó a decir que debería asumir un gobierno de notables, él era el más notable de todos, según. Y además, el señor Carlos Mesa habría dicho el 10 de noviembre a las 6 de la tarde, antes de que yo anuncie la renuncia en un medio televisivo, que había delegado su representación en el señor Jorge Justiniano. ¿Iban a cambiar de opinión en la mesa? Por supuesto que no. ¿Que la iba a ofrecer el señor Jorge Quiroga o Samuel Doria Medina? Por supuesto que no. Es más, y yo me apego al propio documento de la conferencia episcopal, porque creo que sí es algo que tenemos que discutirlo en algún momento. Esa tapa del diario El Deber no pareciera que omitió todo lo que decía anteriormente en el documento. Y el 10 de noviembre, aquí dice el documento de la conferencia episcopal, que los tengo en mis manos, dice: como todo el pueblo boliviano, la conferencia episcopal se enteró de la renuncia por televisión. Se consideró conveniente convocar a actores que ya habían contactado antes y otros relevantes. Dice: finalmente fue posible realizar una primera reunión al finalizar la tarde del domingo 10 de noviembre en la Católica. Aquí estuvo la conferencia episcopal, citan los nombres, el cuerpo diplomático, citan los nombres, por el Comité Cívico, Jorge Justiniano, por el CONADE, Waldo Albarracín, y por Comunidad Ciudadana, Ricardo Paz. Aquí no había nadie del MAS. Ahí fue cuando se produjo la renuncia de Evo Morales. Fue el 10 de noviembre. 10 de noviembre. Sí.
dice esta nota? Dice, cumpliendo con la Constitución, todos desechan la idea del gobierno de notables. Áñez era la segunda presidenta del Senado, no había presentado la renuncia y le correspondía reemplazar a la presidenta saliente y al vicepresidente. Por ende, la presidencia del Estado. La primera pregunta que uno se realiza es, ¿quién les dijo a estos señores que podían interpretar la Constitución y el reglamento? ¿Con qué representación? Aquí no había ningún parlamentario. Y todos sabemos que la renuncia o se acepta o se rechaza en la Asamblea Legislativa. ¿Y usted renunció cuándo, Adriana? El 10 de noviembre. ¿Y cómo se subsanaba el vacío de poder después de la renuncia? En la Asamblea, no en la reunión con de estos señores, en privado, a puertas cerradas, sin ninguna representación. Pero se resolvió después del 12, después de 2 días que no había... Espera un ratito. Ajá. Mira, aquí ellos dicen, bueno, deliberan, ¿no? Interpretan la Constitución, se toman ciertas atribuciones que no les correspondían, y dice, Ricardo Paz tomó contacto con la senadora Áñez, y dijo, a micrófono abierto le preguntó acerca de su disponibilidad para asumir la presidencia del Estado, y ella respondió, si es para servir al país, aquí estoy. Esto ocurre el 10 de noviembre sin nadie del MAS. Le pregunto nuevamente, si la conferencia episcopal representada en esta lista de personas, el cuerpo diplomático representado en esta lista de personas, Luis Fernando Camacho representado en Jorge Justiniano, Waldo Albarracín representando al CONADE, Ricardo Paz representando a Carlos Mesa, que públicamente habían dicho que nadie del MAS debía asumir, ¿van a cambiar este conjunto de actores su opinión en una reunión con el... No traje esa nota. Pero hubo un acercamiento con la iglesia a través de Manuel Canelas. Mire el pronunciamiento de la iglesia previo. Aquí tengo, ¿cuál era la posición de la iglesia? Además, esta nota de prensa es de ANF 22 de octubre de 2019. Desde el sínodo amazónico, obispos de la Bolivia denuncian fraude. Luego, 23 de octubre. Este es el sistema de información de la Iglesia Católica, ¿no? No es un diario de prensa, no es un espacio noticioso. Es el espacio institucional de comunicación de la Iglesia. La Iglesia Católica apela a la segunda vuelta como salida. Aquí no había cómputo oficial, pero ellos marcaron una posición política. Es más, sistema de información de la Iglesia Católica, obispo de Potosí, este es el señor Centellas, pide la renuncia de Evo Morales, 10 de noviembre. Nosotros sabíamos cuál era la posición de la iglesia, no digo de la iglesia, porque la iglesia somos todos los que creemos en ciertos principios de fe. Pero estos señores tenían una posición política antes. ¿Con qué lógica? Y además ellos lo dicen, porque lo dicen aquí en su documento y lo han dicho en diferentes notas de prensa. Hay una nota de prensa donde ellos manifiestan y dicen, celebramos la apertura del gobierno para el diálogo. Yo no llamé al monseñor Scarpellini, que en paz descanse, no lo llamé para que él medie como diálogo, para el diálogo. Pero sí lo hizo Manuel Canelas. Él se reunió con Manuel Canelas previamente. Manuel Canelas no le pidió. Eso es falso. Ellos insistieron. Y está bien, porque es una voluntad democrática. Es correcto que se construyan espacios de diálogo. Pero no es correcto que digan que nosotros, teniendo la información de que representantes de la Iglesia Católica y obispos piden la renuncia de Evo Morales, que nosotros los invitemos como mediadores cuando sabemos que ellos claramente el 10 de noviembre se parcializaron. ¿Usted participó de las reuniones el previas? 11 de noviembre, no, yo solo participé 11 de noviembre y 12 de noviembre. ¿Y dónde estaba el 10 después, cuando se produjo la renuncia de Evo Morales y su posterior renuncia a la presidencia del Senado? Primero estaba en un cuarto en el que vivía en alquiler y me encuentro mirando en un Unitel, bueno, no sé si se va a poder transmitir, lo he hecho público de todas maneras. Me encuentro mirando un Unitel haciendo zapping y miro en la tele y dicen oficiales de FELCC y de inteligencia, policías de la FELCC y de inteligencia, esperan a Adriana Salvatierra en el aeropuerto Virubiru para ejecutar un orden de aprehensión. La tengo el video, si quieren después lo puedo poner a disposición. Y yo dije, pero ¿por qué me quieren aprender si yo no tenía, hasta el día de hoy no tengo una sola demanda penal? Iban a ejecutar una aprehensión de carácter ilegal como lo intentaron hacer el 13 de noviembre cuando me acerqué a la asamblea.
Yo no me podía acercar a la Asamblea Legislativa. Todos vieron que cuando me acerqué, me agarró la policía. Entonces, el 11 de noviembre, porque, insisto, lo que la gente debe tener claro es que la propia Conferencia Episcopal dice en su documento que el 10 de noviembre ellos le ofrecieron la presidencia a Yanine Áñez, sin atribución ni representación alguna. El 11 de noviembre, ellos manifiestan y dicen, se comunican, se contactan, sí, es cierto, habló conmigo el entonces Monseñor Scarpellini. Me dice, bueno, abramos un espacio de diálogo. Y yo le dije, por supuesto. Hay una responsabilidad de abrir un espacio de diálogo que dé solución al conflicto. ¿Se lo pedí yo? No. Lo ofreció él. Bueno, no, presidente. Después de que la Fuerza Aérea y el general Calimán habían emitido una nota diciendo que realizarían sobrevuelos a la altura de Chayapata, en los puntos de bloqueo, y de que emiten una orden de aprehensión, que también tengo por aquí la nota de prensa que ya se me traspapeló, nosotros dijimos, bueno, es necesario que él pueda salir del país, porque había riesgo para su vida. Si yo veo en tele una orden de aprehensión para mí, por supuesto que me preocupo si yo no tengo una sola denuncia. Si yo veo que ese día, hasta Luis Fernando Camacho en su Twitter dice que había una orden de aprehensión contra Evo Morales, por supuesto que me preocupo, como me preocuparía por cualquier persona. Y sí, es cierto, plantea que que puede ingresar al espacio aéreo boliviano el avión representante del Estado mexicano que iba a conducir al asilo de Evo Morales. Ahí hubo negociación suya para que Evo Morales salga. Yo no negocié nada. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Es que no puedo negociar, porque quien decide es la Asamblea. No deciden estos señores, no se decide en una mesa fuera de la Asamblea. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando yo me intento acercar a la Asamblea, me reprimen con policías. Pero antes hubo acercamiento, estaba Héctor Arce participando de esas reuniones, estaba Carlos Romero, que ingresaban en vehículos diplomáticos. No, esos días fueron posteriores a cuando asumió Yanine Áñez. Estaba el entonces ministro de Defensa. No, eso fue posterior a la autoproclamación de Yanine Áñez. No, pero antes, para llegar hasta Yanine hubo conversación. Yo con mucho respeto les hago notar de que se nos está por agotar el tiempo del programa. Bueno, entonces si me permite, cierro algunas cosas. ¿Cómo cierra? ¿Cómo se le devuelve la tranquilidad a la gente para encarar crisis económica, crisis sanitaria y cuando menos se posterga esto? ¿O cómo cierra finalmente este debate que es de nunca acabar? Con la verdad. O sea, si uno es portador... ¿Quién la tiene la verdad acá? Mire, cada quien tendrá su versión de los hechos. Uh-huh. Lo que yo sí puedo afirmar son dos cosas categóricas. Ya. El 10 de noviembre, sin presencia del MAS, un grupo de personas que dicen representar a la Conferencia Episcopal, al grupo Cuerpo Diplomático y a entidades de carácter político, deciden que Yanine Áñez sea presidenta. El 11 de noviembre, en consecuencia, le brindan seguridad militar, y eso lo dice la propia señora Áñez en su declaración, que aquí la tengo, donde dice que militares y policías la acompañaron. El mismo 11 de noviembre, cuando instalan la mesa de diálogo con nosotros, extraen del Banco Central, y aquí tengo también la nota, o sea, si ellos recién nos invitan al diálogo el 11 de noviembre, ¿por qué retiran a las 3:30 de la tarde la medalla presidencial del Banco Central? El 11 de noviembre. ¿Por qué? ¿Por qué si la señora Áñez quería hacer las cosas bien, el 12 de noviembre, y no lo digo yo, lo han dicho múltiples parlamentarios, si alguno goza de mayor credibilidad que yo, está invitado a ratificarlo. El 12 de noviembre, cuando la señora Yanine Áñez se autoproclama en una sesión vacía, sin quórum, sin validez alguna, le pide al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Calimán, que en coordinación con la policía boliviana resguarden las instalaciones y los alrededores de la Asamblea Legislativa. Adriana, ¿usted cree que en ese momento no nos dejaron entrar? ¿Usted cree que en ese momento se podría asumir alguien del MAS la presidencia? Pero no creo, le corresponde. El artículo 35... ¿Y por qué renunció? Oiga, porque aunque yo hubiera presentado mi renuncia, el artículo 35 del reglamento de la Cámara de Senadores es clarísimo. La presidencia del Senado le corresponde al bloque mayoritario, y Yanine Áñez no era del bloque mayoritario, el bloque mayoritario era el Movimiento del Socialismo. Renunciaron los dos, Si pero finalmente
Eva Copa, presidenta del Senado. Después de una sesión donde se llevó adelante una elección, como ordena el reglamento y como dispone la representación. Pero termino con esto, porque dicen, Adriana Salvatierra renunció. Yo no renuncié porque ese día me levanté con un ánimo distinto. Yo anuncié mi renuncia en los medios de comunicación porque fueron a mi casa, y el Deber incluso informa aquello. Aquí tengo también la nota de prensa. Fueron a mi casa, aquí está, casa de 2 autoridades del MAS bajo vigilia vecinal. Mi casa y el domicilio de mi padre. Si yo veo que a mi compañero Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados y cuarto de la línea de sucesión, le queman la casa, le secuestran al hermano y se lo torturan durante horas, obligándolo a renunciar, ¿qué me espera a mí cuando sé que afuera de la casa de mi padre hay gente? ¿Qué me espera? ¿Qué me espera a mí cuando sé que las Fuerzas Armadas impiden que Evo Morales pueda subirse al avión, realizan sobrevuelos sin su autorización y no permiten la sucesión constitucional? ¿Qué me espera a mí cuando veo que el señor Carlos Mesa dice que nadie del MAS puede asumir y se apuesta afuera de la Asamblea Legislativa? ¿Podría yo haber asumido en esas condiciones? Por supuesto que no. Yo no renuncié por cobardía. Yo no anuncié mi renuncia porque me corrí. A mí me presionaron. ¿Había estrategia de vacío de poder en el MAS? En el movimiento al socialismo no. Pero quienes piden la renuncia de toda la línea de sucesión fueron Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. Y nosotros, y eso, yo me quedé en el país, yo me quedé a iniciar un proceso de diálogo, y lo asumo, por mi responsabilidad. Sé que tenía que hacer en ese momento reinstalar un espacio de diálogo, y lo asumo. Evo Morales tenía información permanente de lo que estaba ocurriendo en Bolivia y él daba a través de usted algunas líneas a seguir. Si eso se refiere a que un ex senador manifestó que habrían instrucciones de renunciar, yo lo que sí puedo afirmar es que en algún momento sí tomamos en cuenta renunciar muchos. Porque estas presiones a las que yo fui sometida también pasaron con mis compañeros. Renunció el senador de Tarija, Melciades Peñalosa. Renunció la senadora del Beni, Argene Simoni. Renunció René Joaquino. A Rubén Medinaceli, que era mi vicepresidente de la Cámara, le pusieron dinamitas afuera de su casa. Pero también renunciaron gobernadores, alcaldes. Porque les quemaron la casa. No fue porque se levantaron con un estado de ánimo distinto, los coaccionaron. Entonces, que vengan a decir que uno, y después incluso de anunciar mi renuncia, veo un orden de aprehensión en la televisión. ¿Qué me esperaba? ¿Qué condiciones habían para asumir? ¿Qué opina usted de lo dicho posteriormente cuando Evo Morales dice tenemos que cuidar a Yanine Áñez para que, eso es en agosto de 2020, porque garantiza la elección? Sí, porque ¿sabe qué pasa? En ese momento, recordará usted que había un bloqueo generalizado en el país. Y ya había sucedido lo de los respiradores, ya avanzaba con muy poca credibilidad. Pero que Yanine Áñez renuncie en ese momento de tanta fragilidad de un gobierno que fue de facto en realidad, implicaba que se reinicie nuevamente el calendario electoral. Y nosotros, y esto siempre tiene que quedar claro, siempre la apuesta del movimiento del socialismo fue por la vía democrática. Cuando casi cayó Yanine Áñez en el mes de agosto, porque su gobierno prácticamente estaba en el piso. A pesar de los pedidos de Evo Morales de cercar ciudades para que no les entreguen alimentos. No, eso no sucedió en agosto. No sucedió. Yo en eso soy antes igual está, pero está dentro del contexto. No se desgastó porque Evo Morales pida que se bloquee en algún lugar. Yanine Áñez se desgastó por corrupta. Porque a las 2 semanas de haber asumido, sacan el decreto que es el origen de la adquisición de equipamientos de control de disturbios. A las 2 semanas de haber asumido ya había instalado un sistema de corrupción. Ellos tomaron el poder no por la vía democrática, no por la vía constitucional, y fue para instalar un sistema de corrupción. Y para instalar ese sistema de corrupción fueron capaces de reprimir y asesinar. Sí, estamos de acuerdo que fue un gobierno que hubo mucho cuestionamiento de corrupción, pero todo esto no se generó, Adriana, con la sentencia constitucional del tribunal, del desconocimiento
del 21 de febrero de 2016. Yo para qué yo voy a hacer una referencia de carácter personal. Yo no sé si se generó por eso, algunos dirán que sí y yo respeto esa valoración. Pero eso no autoriza que vayan a mi casa a amedrentar a mi familia. Eso no autoriza que quemen la casa de Victoria, porque ordenó que los militares resguarden los alrededores de la asamblea para que nadie ingrese. ¿Y quién autorizó, por ejemplo, a Evo Morales a desconocer la voluntad popular que votó por el no a la reelección indefinida? Pero si yo no estoy diciendo, eso puede ser una valoración. La acepto y me parece apropiada para quienes piensen aquello. Yo no voy a entrar en un desconocimiento de aquello. Lo que estoy diciendo es que incluso quienes piensen aquello no pueden por eso ir a la casa de las personas y coaccionarlas, porque eso no es democracia. Es más, insistieron en la teoría del fraude electoral para legitimar toda esta violencia. 1 año gobernó Yanine Áñez. 1 año nos persiguió. Pero el fraude y no pudo demostrarlo. El fraude y las irregularidades no fueron hechas por la oposición, sino un informe emitido por la OEA, por especialistas. Y otros especialistas dijeron que no hubo fraude. No, esa es la verdad. ¿Y sabe qué? Es lo peor. 1 año gobernaron y nos tuvieron bajo coacción y presión. Y no pudieron demostrarlo. 9:35, abundante y variado y rico el diálogo, la entrevista con Adriana Salvatierra, ex senadora del Movimiento Socialismo. Presensiblemente ya hemos llegado al final. Esas fueron las palabras de Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado. Admitió que fue ella quien planteó garantizar la salida del país de Evo Morales tras su renuncia en 2019. Ratificó que en medio del conflicto en noviembre de ese año no existían las condiciones suficientes para que ella asumiera la jefatura del Estado. La ex asambleísta reiteró su versión sobre los hechos registrados tras la dimisión de Evo Morales. Consideró ilógico creer que en los diálogos de pacificación con la Conferencia Episcopal Boliviana, representantes diplomáticos y líderes de la oposición se pudiera haber ofrecido el poder a su partido. ¿Alguien puede creer en el país que al MAS le ofrecieron la presidencia? ¿A alguien le parece racional que al movimiento al socialismo le ofrezcan la presidencia? ¿Quién les dijo a estos señores que podían interpretar el reglamento y la Constitución? ¿Con qué representación? Aquí no había ningún parlamentario y todos sabemos que la renuncia se acepta o se rechaza en la Asamblea Legislativa. Yo renuncié el 10 de noviembre. El vacío de poder se subsana en la Asamblea, no en una reunión de estos señores. Iglesia, líderes de la oposición y representantes diplomáticos, a puertas cerradas en privado sin ninguna representación, manifestó. Reiteró que el 10 de noviembre de 2019, en una reunión en la que no participó nadie del oficialismo, se decidió que Yanine Áñez asumiera como mandataria y que el 11 de noviembre, cuando ya se daban los acercamientos, se preparaba la investidura de la entonces senadora. El 11 de noviembre ellos se contactan conmigo. Habló el entonces Monseñor Scarpellini. Me dice que abramos un espacio de diálogo. Yo le dije, por supuesto, no se lo pedí yo, lo ofreció él. Nosotros dijimos que era necesario que Evo Morales salga del país porque había riesgo para su vida. Si es cierto, planteé que puede ingresar al espacio aéreo boliviano el avión mexicano que iba a conducir al asilo a Evo Morales. Yo no negocié nada, no podía. Porque quien decide es la asamblea, no estos señores, recordó Salvatierra. Explicó que dimitió porque la presionaron con vigilias instaladas en las puertas de su casa y en la de su padre. Tras conocer que le quemaron la casa y secuestraron al hermano de Víctor Borda, que era presidente de la Cámara de Diputados, además de otros hechos de coacción contra otros legisladores del movimiento al socialismo. Yo no renuncié por cobardía, no me corrí. A mí me presionaron, me coaccionaron quienes pidieron la renuncia de toda la línea de sucesión del movimiento al socialismo. Fueron Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho.
Yo lo que sí puedo afirmar es que en algún momento tomamos en cuenta renunciar muchos, porque estas presiones las vivimos. ¿Qué me esperaba? ¿Qué condiciones había para asumir la presidencia?, cuestionó Salvatierra. La ex titular de la Cámara Alta se presentó voluntariamente a declarar esta semana ante la Fiscalía dentro del caso Tesorismo, Sedición y Conspiración que promueve el Movimiento al Socialismo. Para los próximos días se espera que comparezcan 5 asesores de la oposición que estuvieron en los diálogos y otros exasambleístas. Así, Salvatierra ratifica que ella no renunció por cobarde, sino que la amedrentaron, la presionaron y la coaccionaron. Señaló que ella no renunció por cobarde y por otro lado admitió que negoció la salida de Evo Morales del país. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de Adriana Salvatierra sobre los hechos ocurridos en noviembre de 2019? ¿Cuánta razón le dan a Adriana Salvatierra sobre sus palabras o creen que está mintiendo sobre los hechos que ocurrieron en noviembre de 2019? Porque inicialmente Eva Copa anunció que Adriana Salvatierra había renunciado porque la amenazaron con los procesos detractores en contra de su padre. Otros manifiestan que Adriana Salvatierra negoció la libertad de Evo Morales y que no se ha aprendido y que por eso habría renunciado. Y otros finalmente sostienen que Adriana Salvatierra renunció en la línea que decidió el Movimiento al Socialismo para dejar al país en un vacío de poder frente a los conflictos de noviembre de 2019 por el presunto fraude en las elecciones nacionales. ¿Cuál es la versión que ustedes respaldan sobre los hechos ocurridos en noviembre de 2019? Hasta el momento, Adriana Salvatierra ya tiene 3 versiones sobre su renuncia. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.